Ok, buenos días. Vamos a continuar con lo que estábamos viendo la clase pasada, que era cromatografía de reparto en fase reversa y particularmente en el marco de resolución de problemas y análisis de casos. Estábamos viendo el efecto de lo que es la composición de la fase móvil. Ya vimos el efecto que tiene la polaridad de la fase móvil, hicimos unos cálculos y estábamos discutiendo el efecto que tiene la acidez de la fase móvil. Y habíamos alcanzado a discutir el tema de los patrones de causalidad que nos llevan desde el pH hasta el efecto que tiene sobre la capacidad y la resolución. Y en este contexto estábamos viendo, voy a marcar acá, estábamos viendo el caso de separación de unos ácidos. Estos ácidos son 4 ácidos, de los cuales no sabemos exactamente su pKa. Pero para efectos de la discusión nos dimos unos pKa, no recuerdo de memoria cuáles eran, pero ya los vamos a anotar. Y lo que habíamos dicho era que había una relación en términos causales entre, por un lado teníamos el pH, voy a escribirlo acá. Ustedes mismos se habían dado cuenta que desde el pH había un efecto, aquí voy a hacerlo paso a paso, sobre el alfa de pH, no el alfa de cromatográfico. Hay un efecto sobre el alfa en el sentido de los equilibrios de distribución. Estos son ácidos y por lo tanto su distribución de especies va a depender del pH. A pH más ácidos van a predominar las especies neutras, que son las que se retienen, y a pH más básico las especies cargadas, que son las que no se retienen en este tipo de cromatografía. Del alfa, por lo tanto, vamos a tener un efecto necesariamente sobre el coeficiente de distribución condicional, ¿ok? Y desde el coeficiente de distribución condicional vamos a tener, por lo tanto, un efecto sobre el volumen de retención. Y desde el volumen de retención vamos a tener un efecto, por lo tanto, hacia el tiempo de retención. Voy a anotarlo acá. Tiempo de retención. Y claro, como afecta el tiempo de retención, necesariamente esto va a afectar a dos parámetros. Por un lado va a afectar al factor de capacidad. ¿Okay? A pesar que el factor de capacidad está más conectado directamente con el coeficiente de distribución más que con el tiempo de retención. Voy a anotarlo acá mejor. Pero a la vez podría afectar, y de hecho afecta, y este parámetro no es de un analito, sino que es de una pareja que coeluye, va a afectar necesariamente al alfa, y hasta aquí alcanzamos a discutir, al alfa de, perdón, al alfa de cromatografía, no confundir con el alfa de equilibrio ácido-base. Y claro, como afecta a dos de los tres parámetros cromatográficos que tiene la expresión de resolución, afecta a capacidad y alfa, selectividad, necesariamente se va a ver afectada la resolución. ¿Okay? Estos son los patrones de causalidad que discutimos de forma súper cualitativa y que sería bueno ahora robustecer esa reflexión ahora con cálculo. ¿Okay? Hasta ahí vimos la sesión pasada. ¿Okay? Se entiende que detrás de cada flecha hay una conexión matemática que conecta. O sea, ¿cómo conectamos pH con alfa? Es a través de la expresión del alfa que tiene protón. ¿Cómo conectamos alfa con el coeficiente de distribución condicional? Bueno, es porque hay una expresión que relaciona el coeficiente de distribución condicional con el alfa a través del KDE normal. ¿Cómo conectamos el D con el factor de capacidad? Es bueno porque hay una relación entre el D y el factor de capacidad a través de la masa y el volumen muerto. ¿Cómo conectamos el D con el volumen de retención? A través de la expresión que relaciona volumen de retención con D a través de la masa de la resina. La relación entre volumen de retención y tiempo de retención es a través del flujo. Y por lo tanto, dado que afecta el tiempo de retención, ustedes saben que tanto las expresiones de alfa como las expresiones de K incluyen las expresiones de tiempo de retención y habría que calcularlas. Y la expresión de Purnell nos dice cómo afecta en última instancia a la resolución. Esas son todas las conexiones causales que son bien largas, no son complejas matemáticamente, pero son bien largas y tienen su complejidad de establecer de forma correcta
por cuanto las expresiones matemáticas de cromatografía son muchas, pero los patrones de causalidad no son arbitrarios. No es que por el hecho que dos variables tienen una ecuación necesariamente una es causa de la otra, eso hay que tenerlo inserto en el marco de la teoría respectiva que estamos discutiendo. Y hasta ahí habíamos quedado la clase de ayer. Y es tiempo de hacer ahora algunos cálculos, pero antes de ir a los cálculos quería saber si tienen alguna duda, consulta, comentario. Yo, mientras tanto voy a escribir los PKSUA. Creo que habíamos quedado de acuerdo que los PKSUA eran 4,5 el primero, era 5 el segundo, la tercera especie, creo que nos habíamos dado uno de... ¿qué valores tenía? 6, creo. ¿Qué valores nos habíamos dado para la especie 3? 6, si me recuerdo. Ustedes me dieron. 4, 5,5 era el segundo. 5,5 la especie 3. Ya, bueno, no lo hemos trabajado. Dejémoslo en 5,5. Vamos al PKSUA 3. 4, perdón. Ya, supongamos que fuese así. Ya, no sé si era así como nos lo dimos en la clase pasada, pero como ahora vamos a hacer los cálculos, supongamos que fuese así. Bien. Entonces, si estos fuesen los PKSUA, lo que corresponde hacer ahora es el cálculo de qué efectos tendría el pH cuantitativamente hablando, ya no cualitativamente, esa expresión de líneas la vamos a dejar ahí proyectando. ¿Cómo hacemos el cálculo sobre todo lo que estamos hablando? ¿Ya? Vamos a irnos de pH alfa, de alfa D, a volumen, a tiempo, etc. ¿Ok? Entonces, primero hagamos un cálculo cerrado, que siempre es más fácil comenzar con un cálculo cerrado. O sea, ¿a qué me refiero con un cálculo cerrado? Nos vamos a dar un pH y vamos a calcular cómo es afectado el cromatograma. ¿Ok? Después podríamos tener una pregunta inversa, que es que ustedes propongan un pH para mejorar algún problema. Pero supongamos que, y de hecho lo más probable es que es así, ¿no es cierto? Si estos fuesen los PKSUA, aquí no reportan el pH en esta figura, pero lo más probable es que esta especie debe tener alguna característica ácido base, de forma a tener la fase móvil suficientemente acidificada. ¿Por qué me puedo atrever a decir eso? Porque la única forma que estas especies tengan tiempos de retención distintos al tiempo muerto, recordemos que el tiempo muerto está acá, ¿ok? Bueno, la única forma que ocurra eso es que el pH de la fase móvil sea inferior a los PKSUA de los 4 analitos, ¿ok? De lo contrario, algunos de ellos, si no todos, eludían en el tiempo muerto. Entonces supongamos que nos vamos de una zona ácida, donde estamos seguros que todas estas especies están neutras y por lo tanto se retienen, y supongamos que nos fijamos un pH de 5, como dijimos la otra vez. ¿Ok? Entonces vamos a calcular qué pasaría con los tiempos de retención y la resolución si es que el pH de la fase móvil fuese 5. ¿Les parece? Aquí nos vamos a entrar en este valor. Entonces, obviamente que los cálculos son muchos, pero con que lo hagamos para una especie o dos en el caso de la resolución es suficiente. Entonces, supongamos que vamos a trabajar con la pareja 3-4. ¿Por qué la pareja 3-4? Porque la pareja 3-4 es la que tiene problemas de resolución. ¿Ok? Pues bien, les propongo que partamos con la especie 4 y si es necesario hacemos un cálculo para la especie 3. Acá, especie 4. Entonces, primero vamos a hacer el cálculo del tiempo de retención. ¿Ok? ¿Cuánto cambia el tiempo de retención si es que nos fijamos un pH de 5? ¿Qué es lo que uno podría anticipar antes de hacer cálculo respecto al tiempo? A ver si me siguen el razonamiento de la clase de ayer. O sea, antes de hacer cálculo uno debe tener una expectativa fundada, ¿ya? Independiente de lo que nos dé, pero ¿qué es lo que debiéramos esperar en términos cualitativos? Si es que ejecutamos repito, si es que ejecutamos la cromatografía a un pH 5. De hecho, miren, déjenme ver una cosa mientras lo piensan. Les voy a proponer un pequeño cambio y ya voy a explicar por qué. Voy a proponer que el pH sea 5,5. Lo subí un poquito y ya lo voy a explicar por qué.
Ya, a pH 5 o 5,5, como lo cambié ahora, ¿no es cierto? Ya, uno debería esperar que el tiempo de retención de la especie 4 se mantenga, ¿no es cierto? Está bien. ¿Por qué se mantenga? Si hay gente que todavía no lo ve. Es porque si tenemos un pH, bueno, ahora lo cambié un poco, 5,5, pero la conclusión es la misma. Si tenemos un pH 5,5, claramente estamos en una zona de pH inferior al pKa de la especie 4, ¿ok? Por lo tanto, cuando el pH es menor al pKa, nosotros, ¿qué es lo que sabemos? Y alguien me preguntó esto ayer, así que lo voy a volver a poner acá. Sabemos que la especie 4, voy a poner acá una flecha, si lo ponemos en una escala de pH, ¿no es cierto? El pKa de la especie 4 vale 6. Estaría acá, ¿no es cierto? Voy a poner acá 6, ese sería su pKa. Y bueno, si estamos en una zona de pH 5,5, ¿qué quiere decir? Que estaríamos en una zona donde la especie 4 estaría neutra. Recuerden que es un ácido carboxílico. Esta especie estaría neutra, ¿ok? La única forma que esta especie esté cargada es que esté a pH sobre 6 o igual a 6. Si tuviese un pH igual a 6, estaría parcialmente disociada o ionizada, como dicen los libros a veces. Entonces, si estamos trabajando a pH 5, es decir, si estamos trabajando en esta zona de acá, bueno, podemos estar seguros que en esta zona la especie está neutra y por lo tanto el alfa debiera valer 1. ¿Ok? Bueno, hagamos el cálculo rápidamente. ¿Ya? Hagamos el cálculo del alfa. Miren. Vamos a hacer el cálculo solamente hasta el alfa. Después vamos a ver que los otros cálculos no son necesarios. ¿Cómo sería el alfa de la especie 4? Me refiero al alfa ácido base. ¿Ya? Porque recuerden que vamos a hacer este cálculo. Es decir, vamos a ir de aquí, que el pH que no lo dimos, hasta acá. El resto le voy a poner en rojo. Primer cálculo que vamos a hacer, línea roja, inicial. Espera, se borró una cosa innecesaria aquí. Primer cálculo, línea roja inicial, vamos a ir de aquí a acá. ¿Ok? Calculemos el alfa de la especie 4. ¿Cómo es la expresión del alfa? Si hay alguien que está hablando con el micrófono, me dicen, yo juro que tengo todo listo para escucharlo. Alfa de la especie 4. ¿Cómo sería la expresión? Ya. Esa es la expresión de un ácido, ¿no es cierto? Un ácido débil monoprótico. Es decir, el alfa, tanto de la especie 4 como de todas las especies, porque todas estas especies son ácidos carboxílicos, y estamos asumiendo que son monopróticos, ¿no es cierto? Es que esto es 1 más K(A) partido por protón, ¿ok? Disculpen que no ponga los índices, pero el sum no me permite hacer índice y subíndice. Entonces, 1 más K(A) partido por protón. Ahora, el K(A) de la especie 4, ¿no es cierto? Vale, como nosotros dijimos, el pKa es 6, por lo tanto el Ka de la especie 4 es 10 a la menos 6. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir acá? Que si continuamos con la igualdad, ¿no es cierto? Esto nos quedaría como 1 más Ka, que sería 10, voy a poner aquí la potencia como así, 10 a la menos 6, ¿no es cierto? Dividido por pH. Y pH es 10 a la menos 5,5. O sea, protón es 10 a la menos 5,5 porque pH es 5,5. Como el pH es 5,5, la concentración de protón, de ion hidronio, es 10 a la menos 5,5. Entonces, ¿cuánto les da este valor? No les va a dar exactamente 1, pero les va a dar un poquito más sobre 1. ¿Cuánto les da este valor? A ver si lo pueden calcular, por favor. 1,3, ¿no es cierto? Bien. No les da 1, pero les da cercano a 1. 1.31. Vamos a poner con 3 cifras solamente. 1.32. Ahí tienen el valor de alfa. ¿Por qué yo le anticipé que no les va a dar 1, sino que le va a dar un poco más alto que 1? Porque, claro, estamos a un pH 5,5 que no es tan, digamos, más bajo que 6. Normalmente uno tiende a despreciar el pH cuando está 1 o 2 unidades bajo el pKa. En este caso está 0,5 unidades, por lo tanto, algo aporta, pero muy poco. Bien, tenemos el valor de alfa. Entonces lo que corresponde ahora es hacer el cálculo del coeficiente de distribución. ¿Ok? Salvo que tengan alguna duda hasta aquí, por favor me
Me la manifiestan inmediatamente para no avanzar tan rápido. Tenemos el alfa listo, 1,32, por lo tanto vamos a irnos al cálculo del D, coeficiente de distribución. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que podemos decir? Fíjense, aquí está un desafío como el ingenio, por así decirlo. ¿Cómo calcularían ustedes el coeficiente de distribución? Piénsenlo, ¿eh? No lo digan así a la rápida. Esta parte del anticipo requiere cierto ingenio, ¿ya? Aquí hay información incompleta, pero que podemos sortear. ¿Qué podemos decir? ¿Podemos calcular el D o no? ¿Qué les falta para calcular el D? Que les falta la constante de distribución normal, ¿no es cierto? Tenemos información incompleta, ¿ok? El KDE falta. Y de hecho no hay de dónde sacarlo, de acá. Sin embargo, fíjense, y aquí viene la pista que les voy a dar. Recuerden que el D, no es que nosotros queramos calcular el D, lo necesitamos porque tenemos que continuar con la línea, es decir, tenemos que calcular K, lo que las necesitamos para la resolución. Necesitamos el D para el tiempo de retención. Pero yo les hago la pregunta, ¿podrían ustedes calcular el K sin tener el KD? Estamos hablando de la especie 4, o sea, ustedes podrían calcular el factor de capacidad de la especie 4 en la nueva condición, pH 5,5. En la actual condición se puede calcular directamente, tenemos todos los parámetros para calcularlo. Tenemos tiempo de retención y tiempo muerto. Pero en la nueva condición ustedes podrían calcular el K sin tener el coeficiente de distribución condicional. Es el desafío del ingenio. Mientras lo piensan, voy a anotar algunas cosas acá y voy a darle algunas pistas, ¿ya? Supongan, para que nos pongamos de acuerdo, que el tiempo de retención de la especie 4 es 7,5 minutos, ¿ok? Supongamos eso. Más o menos es eso, ¿no? Está entre la mitad entre 5 y 10. Supongan además, si se puede, creo ya. La pregunta es, o sea, de hecho, te anticipo, se puede. La pregunta es, ¿cómo lo harían? Sin tener necesariamente el D condicional. ¿Cómo lo harían? Con la fórmula del D, masa estacional y volumen muerto. ¿Sí? ¿Sí? Por ahí va, por ahí va. O sea, ustedes no necesitan el D, pero sí con esa ecuación y una reflexión detrás, ustedes podrían calcular cuánto vale el nuevo K. ¿Cómo lo harían? Si es que se animan. Paso 1, ¿qué harían? Tiene que ver con lo que estoy haciendo ahora, de hecho. Supongan que el tiempo muerto vale, en este gráfico por supuesto, vale 2,5, ya supongamos que vale 1 minuto, ya para redondear. ¿No? Entonces, como dice Valentina, tiene que ver con la ecuación que relaciona K con el D, ¿ok? Que es la que tiene ella escrita ahí, lo voy a escribir acá, ¿no es cierto?
que me dice que existe una relación entre el factor de capacidad y el coeficiente de distribución a través de la masa y el volumen muerto. ¿Ok? Entonces, mira, primera ayuda. Calculen cuánto vale el K en este cromatograma, en la condición actual, que no es pH 5,5, ciertamente. Pero van a ver que con ese valor vamos a poder hacer un cálculo. ¿Cuánto vale el K de este cromatograma? De la especie 4, ¿ok? Voy a escribirlo acá. El K actual. Se puede sacar al ojo, ¿eh? Fíjense, el K de la especie 4, no sé por qué se demoran tanto, vale 6,5. 7,5 menos 1 partido por 1. Recordemos que la expresión es de K, que es lo que me dicen que el K experimental, o sea, cómo yo determino el K desde un cromatograma, ¿no es cierto? Es el tiempo de retención menos el tiempo muerto dividido por el tiempo muerto. ¿Ok? Ese es como yo determino el K de forma experimental a través de un cromatograma y tenemos todos los valores. Y este valor vale 6,5. Entonces yo le hago la pregunta, fíjense, si el K actual vale 6,5 y ustedes cambiaron el pH de forma que el alfa ácido base les da 1,32, ¿qué podemos decir del nuevo K? Si el alfa no, dio 1,32, ¿qué podemos decir del nuevo K o del nuevo D? Es casi constante, casi constante. Sería constante si el alfa vale exactamente 1, pero como vimos el alfa no vale 1, vale 1,32, o sea, baja muy poquito, pero baja. ¿Cuánto baja? Es casi constante, no es constante. Vamos a ser bien fino con eso. Uno podría aproximarlo con que es constante, yo estoy de acuerdo. Pero como el alfa no vale 1, vale 1,32, no va a ser constante exactamente. Fíjense, ¿qué es lo que podemos decir? Aquí les doy una ayuda. Que en la condición inicial, en este cromatograma inicial, podríamos decir que el D es igual al KD. ¿Okay? Estamos asumiendo que ese cromatograma se desarrolló en condiciones ácidas. ¿Okay? Muy ácidas. Y después subimos el pH a pH 5,5. ¿Qué es lo que podemos decir si subimos el pH a 5,5, ¿no es cierto? Si bien es cierto, no tenemos el valor del KD, sí podemos decir lo siguiente, que a pH 5,5, y aquí lo voy a hacer en azul, a pH 5,5, el D va a ser igual al mismo KD, recuerden que el KD no cambia, pero dividido por el alfa, y el alfa es 1,32. ¿Ok? Esto es a pH 5,5. ¿Estamos? Por lo tanto, ¿qué podemos decir nosotros? Que dado que el D va a bajar, ¿cuánto? Dividido por 1,32, eso es lo que acabamos de mostrar acá. Dado que el D va a bajar al dividirlo por 1,32, podemos afirmar que el coeficiente de distribución, entonces, dado que va a bajar en esa proporción, entonces la constante de capacidad, que es directamente proporcional al D, ¿no es cierto?, va a bajar en la misma proporción. ¿Ok? Que es lo mismo que decir que el nuevo K, ¿no es cierto? Y aquí díganme si es que me entienden esto. El nuevo K, el K a pH 5,5, es igual al K inicial, 6,5, es igual al K inicial, 6,5, dividido por el alfa, 1,32. No sé si me sigue. Yo no sé cuánto vale el D. Lo que sí sé es que bajó de dividido 1,32 veces. Eso es lo que sí sé.
Y por lo tanto el K, que ese sí lo sé, el inicial, ¿no es cierto? Va a bajar en la misma proporción. ¿Me siguen? Ya, repito, miren. Recuerden la historia inicial, o sea, nosotros tenemos aquí un cromatograma. Déjenme marcar acá. Recuerden la historia inicial. Nosotros tenemos aquí un cromatograma que está en condiciones ácidas. O sea, todos los analitos se retienen. ¿Ok? Y yo les dije, porque esta información no la da el cromatograma, ¿no es cierto? Yo les dije, asumamos que tenemos una fase acuosa suficientemente ácida, lo más probable es que este TFA sea una especie de soluto que acidifica la solución. Supongamos que tenemos un cromatograma inicial lo suficientemente ácido para que todos los analitos que están presentes en ellos están neutros, o sea, sus alfas son 1. Esa fue la condición con la cual partimos asumiendo en este cromatograma, ¿ya? Para efectos de cálculo. Entonces les dije, asumamos que nos vamos de una condición muy ácida, donde los alfas de todas las especies valen 1, y ahora lo subimos el pH a 5,5. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que podemos decir en esa condición? Y aquí está lo que voy a marcar en verde. Podemos decir que la condición inicial, no a 5,5, en la condición inicial, tal cual como está este cromatograma, el coeficiente de distribución es igual al KD normal. ¿Por qué? Porque el alfa vale 1. De todas las especies, vale 1. ¿Ok? Eso es lo que podemos decir como condición inicial. ¿Sabemos cuánto vale el D? No lo sabemos. ¿Por qué? Porque no tenemos suficiente información para calcularlo. No tenemos el KD normal, que es un valor termodinámico que tendrían que haberlo dado, o por último tendrían que habernos dado la masa de fase estacionaria para despejar el D. No nos dieron esa información, pero yo les dije a ustedes, miren, ¿saben qué? No es necesario. ¿Por qué? Porque lo que nos importa no es cuánto vale el D, lo que nos importa es que tiene un valor y que si yo cambio el pH a 5,5, ese valor va a bajar. ¿Por qué? Porque ustedes mismos dijeron, ¿no es cierto? Y está bien, voy a escribirlo acá, que el D es igual al KD partido por el alfa de pH, ¿no es cierto? Y eso está bien, y eso es propio de esta conexión que está acá. Esta conexión que está acá arriba, ¿ok? Este KF le puse KD, ¿no es cierto? Entonces, si bien es cierto, yo no sé cuánto vale el D, lo que sí puedo decir es que al cambiar a pH 5,5, el nuevo D va a ser más bajo que el D anterior. ¿Cuánto más bajo? 1,32 veces dividido ese valor. ¿Por qué? Porque el alfa vale esto, de este valor estamos hablando. ¿Ya? O sea, el D va a bajar para la especie 4, baja muy poco, es casi constante, o sea, el alfa vale casi 1, pero para ser bien justo, vamos a ver que el D va a bajar 1,32 veces dividiendo el valor inicial. No sé si se entiende hasta ahí, antes de ir al tema del alfa. Del K, perdón, antes de ir al tema del K. ¿Se entiende por qué va a bajar el D? Aunque no sepamos su valor. ¿Ya? O sea, es como que yo le dijera, miren, no sé cuánta plata tienen ustedes, pero lo que sí les puedo decir es que su sueldo se va a multiplicar por 2 cuando se titule. Yo no sé la plata que ganan ahora, pero lo que sí sé es que se va a multiplicar por 2. Eso es lo que estamos diciendo un poco, pero ahora a nivel de división. ¿Ya? Lo que importa es cuánto va a bajar, no cuánto vale exactamente. ¿Ya? Entonces, dado que sabemos que el D va a bajar dividido por 1 por 32, porque ese es el valor del alfa, y dado que sabemos, y aquí viene lo importante, y dado que sabemos que hay una relación directa entre K y D a través de esta expresión, necesariamente si el D baja al dividirlo por 1,32, ¿cierto? Necesariamente el K va a bajar en la misma proporción, porque es directamente proporcional. Es una regla de 3, literalmente. O sea, dado que el K es D por una constante, porque recuerden que todo esto es constante, ¿ok? Dado que el K es D por una constante, si el D baja dividido por 1,32, ¿no es cierto? El K va a bajar en la misma proporción. Por eso podemos hacer esta relación, esta que está acá. Porque el K sí lo sabemos, el D no lo sabemos, pero el K sí. El K valía en la condición inicial 6,5. Aquí está el cálculo que hicimos. ¿Ok? Y en la nueva condición, pH 5,5, ahora sí sabemos cuánto va a valer el nuevo K. Va a ser 6,5 dividido por el alfa. ¿Ok? Porque el D bajó en la misma proporción. Si el alfa valiera 2, el K va a valer la mitad.
O sea, si el alfa, me refiero al alfa de pH, ¿no es cierto? Si el alfa de pH valiera 2, el D va a valer KD partido por 2, y el K va a valer, por lo tanto, la mitad. O sea, siempre el K va a bajar en la misma proporción del D. Por esta proporcionalidad que estamos hablando acá. No sé si me explico, porque la masa y el volumen muerto son constantes, ¿ya? O sea, no hay forma que el D baje sin que baje el K. Me equivoqué. No sé si se entiende. Si pusiéramos otro valor, por ejemplo, si el D inicial valiera, por poner un invento, supongan que el D inicial valiera 10, que sería igual al KD. Supongan que el D inicial valiera 10, que sería igual al KD. Y supongan que el alfa vale 2, ¿no es cierto? Supongan que nosotros nos vamos a una condición donde el alfa del pH vale 2. Si el alfa del pH valiera 2, querría decir que el D en la condición final va a ser 10 dividido en 2, KD partido por el alfa. ¿Ok? KD partido por el alfa. Estoy poniendo un número redondo, o sea, el D les bajaría 5, les bajaría 2 veces. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que si el D baja a la mitad, necesariamente el K, sea cual sea su valor, ¿no es cierto? El K también va a bajar a la mitad. El K, el nuevo K, también va a ser el K inicial, ¿no es cierto? Dividido por el mismo alfa, el mismo valor, ¿ok? Porque es directamente proporcional, ¿ok? Esa proporción siempre se va a mantener. No sé si me siguen. Y al revés, si el alfa vale 1 siempre, el K tampoco va a variar. O sea, si estamos en una zona de pH donde el alfa vale exactamente 1, el D no va a variar y el K tampoco. ¿Me siguen por ahí o no? A ver, calculen el nuevo K. ¿Cuánto les da? Ahí tienen los valores. 6,5 dividido por 1,32. Fíjense, con este cálculo me está dando que, ya, ok, ¿no es cierto? El K al nuevo pH vale 5, o sea, al nuevo pH 5,5, ¿no es cierto? Vale, como dicen acá, 4,92. Eso vale el nuevo K. El K bajó un poquito, ¿ok? Pero bajó. Entonces, fíjense, si nos devolvemos a esta relación causal que está acá, voy a empezar a borrar líneas, disculpen, porque si no después se va a generar un enredo gigante. Acá, voy a borrar acá, ¿no es cierto? Estamos hablando que del pH al alfa estamos bien. Del alfa al D había un problema, pero no necesitamos el alfa al D porque podemos irnos directamente del alfa al K, sin pasar por el D. ¿Se fijan? ¿Por qué? Porque hay una relación directa entre D y K. O sea, nos saltamos el D. ¿Ok? Ahora, fíjense lo que podemos hacer. El K bajó. Ustedes quizás me podrán decir, bueno, lo que corresponde es ir al volumen de retención. Pero bajo los mismos principios yo les voy a decir, ¿saben qué? Pueden saltarse el volumen de retención, pueden ir directo al tiempo. ¿Cómo lo harían? Les di una pista. Pueden ir directo al tiempo. El volumen de retención, si uno quisiera calcularlo, necesitaría el coeficiente de distribución, y no lo tenemos, ¿ya? Pero calculamos el K directo. Y yo les digo, ¿saben qué? No necesitan el volumen de retención, pueden irse directo del K al tiempo, el nuevo tiempo de retención de la especie 4. ¿Cómo lo calculan? ¿Cómo lo calculan? A ver. Piénsenlo.
¿Dónde está la relación entre K y tiempo? Está sacando la lengua. Ya, ahí Carlos dice algo que la mitad de lo que tú dijiste está bien y la otra mitad no está bien. Fíjate. ¿Se podría decir que los tiempos de retención y tiempo muerto cambiaron en proporción al K? Uno lo puede decir respecto al tiempo de retención, Carlos, no al tiempo muerto. Me explico. Ya, la expresión que está mencionando Liliana, ¿no es cierto? Es la correcta, pero hay que tener presente una cosa, fíjense. Esto es muy importante y por eso el trasfondo conceptual es importante para aplicar bien estas ecuaciones. Número uno, podemos decir que si el K cambia el tiempo de retención. Sí, lo podemos decir porque recuerden que el tiempo de retención tiene que ver con el coeficiente de distribución. Y aquí el coeficiente de distribución cambió, bajó un poco. ¿Ok? Por lo tanto, al cambiar el K, debido a que cambió el D, tiene sentido, es lógico, decir que el tiempo de retención va a cambiar. Si el K baja, el tiempo baja. No baja directamente proporcional, esto no es una regla de 3. Como ustedes ven, la expresión no es lineal. Cuando uno aplica una regla de 3 porque hay una relación lineal entre las dos variables, y aquí la relación no es lineal. ¿Ok? Lo que no podemos decir es que si baja el K, baja el tiempo muerto. ¿Por qué? Porque recordemos qué es el tiempo muerto. El tiempo muerto tiene que ver con el volumen muerto de la columna. ¿Y el volumen muerto de qué depende? A ver si lo recuerdo. El volumen muerto no depende del coeficiente de distribución de nadie. ¿De qué depende el volumen muerto? A ver si lo recuerdo. Depende del largo y ancho de la columna y, falta un parámetro, largo y ancho de la columna y la fase estacionaria. ¿Qué aspecto de la fase estacionaria? Es una propiedad bien particular de la fase estacionaria. De la porosidad. ¿Ok? Eso, entonces, el volumen muerto depende del largo, ancho y la porosidad de la fase estacionaria. Si ustedes cambian el pH, no afectan ni el largo de la columna, ni el ancho de la columna, ni la porosidad de la columna. Por lo tanto, al cambiar el K por un cambio de pH, no va a cambiar el volumen muerto. Este es constante, ¿no es cierto? Y si no cambian el volumen muerto, el tiempo de retención muerto, o el tiempo muerto, como quieren llamarlo, también va a ser constante. O sea, no depende de un cambio del pH. Por eso es importante entender que el tiempo de retención de una especie tiene una dependencia termodinámica. El tiempo muerto, como es de la columna, no tiene una dependencia termodinámica. ¿Me siguen? ¿Se entiende eso, no? Súper. Entonces, entendiendo eso, ¿no es cierto? Podemos calcular el nuevo tiempo, porque sabemos cuánto vale el tiempo muerto. Entonces, ¿cómo podemos calcular esto? Fíjense, es bien simple. El nuevo K dijimos que valía 4,92. Este es el nuevo K, ¿no es cierto? Y esto es igual al tiempo de retención de la especie 4, el nuevo tiempo de retención de la especie 4, el nuevo, ¿no es cierto? Menos el tiempo muerto, que vale 1, podemos mantener el mismo tiempo muerto que ya está determinado experimentalmente en el cromatograma, un minuto, perdón, dividido por un minuto. ¿Ya? Ahí ustedes pueden despejar el nuevo tiempo de retención de la especie 4. ¿Se fijan? ¿Cuánto les da? Les tiene que dar menos de 6,5. Perdón, menos de 7,5. Perdón. Les tiene que dar menos de 7,5 minutos. ¿Cuánto les da? Voy a escribirlo acá. Les debiera dar, ya bien,
5,92, ¿ok? Minutos. En menos de 7,5 minutos. ¿Ok? Bajó el tiempo de retención de la especie 4. Dudas, consultas, comentarios. Entonces, mientras piensan alguna consulta, por favor, tenemos tiempo de retención, ya tenemos el factor de capacidad. Voy a ponerlo en rojo nuevamente para que quede lo más claro posible. Ya tenemos el nuevo factor de capacidad. Lo habíamos calculado de antes, de hecho. ¿Ok? Ahora, aquí hay un problema, ¿no es cierto? No un problema, perdón. Aquí hay una particularidad por la cual yo no puedo ir directo a la resolución. ¿Ok? La expresión de Purnell me relaciona resolución con capacidad, no hay problema con eso. Sin embargo, lo que hay que tener muy claro es que en la resolución depende no solo de K, depende de alfa cromatográfico, ¿ok? Y cuando yo cambio el pH, sí cambia el alfa, a diferencia cuando cambio la polaridad. Cuando yo cambio la polaridad de la fase móvil, como afecta a todos los factores de capacidad por igual, el alfa cromatográfico no varía matemáticamente, pero aquí sí, ¿ok? Entonces yo no me puedo ir directo desde el tiempo de retención al K y del K a la resolución, porque estoy dejando fuera cuánto varió el alfa cromatográfico. ¿Ok? El alfa va a variar. Y la pregunta, ¿no es cierto?, que les tengo es, ¿cómo calcularían el alfa en esta nueva condición? Pista, es bajo la misma lógica que estamos trabajando ahora. Es bajo la misma lógica. Las mismas aproximaciones, las mismas consideraciones que hemos tenido para todos los cálculos que hemos hecho hasta ahora, se puede tener para el alfa. Con los K, ¿no es cierto? Claro, con los K, como dice Liliana, ¿no es cierto? Hay que recordar que el alfa cromatográfico, llamémosle selectividad, para no confundir con el otro tema, ¿no es cierto? El alfa de selectividad, esa es la palabra correcta en realidad. El alfa de selectividad, ¿no es cierto? ¿A qué es igual? Es igual, en este ejemplo, al K4 de la especie 4, dividido por el K de la especie 3. Esa es la expresión de selectividad, una forma de tomarlo en cuenta. Hay más expresiones, ciertamente. ¿Ya? Tenemos K4. ¿Qué es lo que no tenemos? K3. El K4, llámese el K4 en la nueva condición, 4,92, está listo. Pero ¿cuánto vale el K3 en la nueva condición? ¿O cómo lo calculamos? A ver. Porque el K3 no lo tenemos directamente. Pero ¿cómo lo podemos calcular? Con los tiempos de retención y con las mismas fórmulas de antes, como dice Liliana Valentino. Súper. Veamos el tiempo de retención, fíjense. La especie 3, aquí, ¿ok? Ya, supongamos, ¿no es cierto?, que tiene un tiempo de retención, vamos a redondearlo, obviamente que esto va a estar errado, pero hay que hacerlo al ojo. Supongamos que tiene un tiempo de retención de 7 minutos, ¿ya? Creo que no es eso, pero bueno, para tener un valor redondo. Ah, me equivoqué, sí, espérense. Supongamos que tiene un tiempo de retención de 7 minutos, la especie 3. ¿Ok? Bueno, ¿cuánto vale el K de la especie 3 en la condición inicial? En el cromatograma que nos están entregando, se puede sacar al ojo directamente, ¿no es cierto? Y aquí permítanme borrar acá arriba para que no queden tantas rayas. ¿Cuánto vale el K3 en la condición inicial, ¿no es cierto? K3 en la condición inicial valdría 6.
7 menos 1 dividido en 1, 6, ¿no es cierto? Súper, como dice Valentina, 6. Pero ¿cuánto vale el K en la condición final? Es decir, a pH 5,5. Esa es la razón por la cual cambié el pH. ¿Cuánto vale al ojo? Denme una respuesta así, flash. Esto debieran sacarlo, pero al ojo, ¿sí? Sin hacer ni un cálculo. Pista, ¿qué necesitan para calcular el K en la condición final? ¿Qué necesitan? ¿O cómo calculamos el K nuevo para la especie 4? El alfa, ¿no es cierto? Necesitan el alfa de la especie 3. ¿Y cuánto vale el alfa de la especie 3? Al ojo deberán sacarlo. 2. Los que no lo ven, fíjense, ¿por qué uno lo puede hacer al ojo? Porque el pH que estamos trabajando, que es 5,5, es exactamente igual al pK sub A. Cuando el pH es igual al pK sub A, el alfa vale 2. ¿Ok? Si aún no lo ven, recordemos la expresión del alfa. ¿Ya? El alfa, ¿no es cierto?, es igual a 1 más K sub A dividido por protón. ¿Ok? Y en este caso sería 1 más K sub A, que vale 10 a la menos 5,5, dividido por protón, que vale 10 a la menos 5,5. Lo mismo. Como el pH es igual al pK sub A, el término K sub A partido por protón es 1. ¿Ok? Por eso el alfa va a valer 2 al ojo. ¿Ya? Al ojo, digamos, sabiendo todo esto de qué está hecho un alfa. El alfa vale 2. Y si el alfa vale 2, entonces ¿cuánto vale el K? 3 en esta nueva condición. 3. Vale la mitad. Si el alfa vale 2, quiere decir que el coeficiente de distribución va a bajar a la mitad, ¿no es cierto? Por lo tanto, el K va a bajar a la mitad también. 3. ¿Sí? ¿Me siguen? Bien. Entonces tenemos el nuevo K. ¿Cuánto vale entonces el alfa? El alfa, llámese la selectividad en la nueva condición. ¿Cuánto vale la selectividad? La selectividad, recordemos, de la pareja 4,3. En esa estamos trabajando. ¿Ya? ¿Cuánto vale la selectividad? 1,64. Súper. Estamos a un paso de calcular la nueva resolución. En lo que no me acuerdo, por favor, si me lo recuerdan, nosotros calculamos la resolución en el cromatograma inicial. ¿La calculamos o no? ¿Cuánto vale la resolución aquí, tal cual como está? ¿Se acuerdan cuánto era? O la calculamos, ni me acuerdo si la calculamos. ¿No la calculamos? Ya, bueno, la vamos a calcular, ¿ya? Hagamos eso, miren. Hagamos las dos cosas. Tenemos tiempo, K, selectividad, ¿no es cierto? Y lo que nos corresponde ver es ya que hemos calculado cómo variaron los tiempos, cómo variaron las capacidades, cómo varió la selectividad, ahora sería bueno saber cómo varió la resolución, ¿ok? Pero para saber cómo varió la resolución, y aquí ya voy a borrar todo esto para que no haga tanto ruido, ¿no es cierto? Porque ya tenemos todos los valores. Tenemos que calcular la resolución inicial y la final, ¿ok? Entonces, pongámonos de acuerdo y supongan que ya, vamos a tener que fijarnos un ancho de señal, ¿ya? Supongan que el ancho de la señal vale, a ver, esto vale más de 0,5. Supongan que vale el ancho de las señales de ambas, ¿ok? El ancho de 3 y el ancho de 4. Supongan que vale 0,7 minutos, ¿ya? Vale un poquito menos de un minuto al ojo, ¿ya?
¿Cuánto vale la resolución inicial de la pareja 3-4? La inicial, con esos datos. Porque la gracia de la condición inicial es que no tenemos que estimar resoluciones, tenemos que calcularla directamente. ¿Ok? ¿Cuánto vale la resolución inicial? Recordar que si yo quiero calcular una resolución dado un cromatograma, no necesito la ecuación de Purnell. De hecho, no es bueno ocuparla. Hay que ocupar la expresión de resolución con tiempos y anchos. Esa es la correcta de ocupar. A pesar que los libros a veces lo hacen al revés. ¿Ya? Entonces, resolución, ¿cuánto les da? Recordemos que la expresión de resolución es 2 veces la resta de los tiempos de retención. En este caso, tiempo de retención 4 menos tiempo de retención 3, dividido por la suma de los anchos. Entre paréntesis. ¿Cuánto les da? Por favor. Ya, 0,71, ¿cierto? Entonces, la resolución, con los datos que nos dimos más o menos al ojo, nos da 0,71. Ya. Bueno, como nos dimos datos al ojo, yo creo que este valor es más bajo que el real, o sea, aquí dice, ahí dice. Voy a escribir resolución 0,71. El valor es súper bajo, yo creo que un poquito más alto que esto, pero bueno, sumamos ese valor. O sea, la resolución no es buena, pero no es tan mala como el valor que nos está dando. Ok, pero supongamos que es 0,71. ¿Cuánto es la nueva resolución? Aquí viene el desafío, el último desafío de la clase. ¿Cuánto es la nueva resolución? Porque esta es la resolución en la condición inicial. Pero si cambiamos el pH, ¿cómo nos da la nueva resolución? Y aquí voy a borrar todo esto por abajo. ¿Cómo calcularían la nueva resolución? Aquí creo yo que no hay una sola estrategia, y a mí se me ocurren dos. Todas tienen sus pros y sus contras, pero quiero ver qué pasa por sus cabezas. ¿Cómo calcularían la nueva resolución? Ya puede ser con alfa y K. Bueno, los alfa y los K ya están. O sea, si ustedes se fijan, tenemos el K, tenemos la selectividad, 1,64, ¿ok? Tenemos los K, el K de la especie 3 vale 3. Recordemos que el K de la especie 4 también la teníamos, ¿cierto? Que valía 4,92. ¿Y cómo calcularía la resolución? Porque ahí tienen los alfa y los K, listo. Pero ¿cómo la calcularían? ¿Qué harían con esos valores? ¿O qué les falta para calcular la resolución? Una proporción con el término de capacidad y la resolución con la selectividad y la resolución. Ya, es que eso es importante, o sea, voy a anotarlo acá. Y si me permiten, permítanme, voy a traer acá, voy a pegar la expresión de resolución para que me quede un poquito más ordenado. Denme un segundo. Voy a pegar la expresión de resolución acá. Denme un segundo. Un segundo. Ya, porque yo entiendo lo que va Liliana y yo creo que tiene la razón, pero hay que ver la expresión de resolución para ir con detalles de lo que está mencionando. Dame un segundo.
aquí está la expresión de resolución. Estoy buscando la expresión de resolución de Purnell, ¿ya? Que me la sé, pero quiero que quede bien bonita escrita, porque si no esto va a ser un desastre. Aquí está. Y voy a traerla a lo que estamos discutiendo acá. Lo voy a pegar. Ahí está la expresión de resolución, ¿ya? Entonces, como estaba mencionando Liliana, ¿no es cierto? Acá, nosotros, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos, fíjense, tenemos alfa, tenemos K, y lo que propone Liliana es hacer una resolución, o sea, perdón, una proporción. ¿Qué entendemos por proporción? Y ahí dime si te interpreto bien, Liliana. Tú estás diciendo, bueno, tengo una resolución inicial, ¿no es cierto?, que es 0,71. Esa es la resolución inicial que calculamos del cromatograma. Eso va a ser proporcional ¿a qué? A un valor. Y aquí viene la pregunta del millón. ¿Es a qué? A un valor que se puede obtener, pero ¿cuál valor? ¿Ya? Y vamos a tener la resolución en la condición final, que no sabemos cuánto vale, ¿no es cierto? Pero también va a ser proporcional a otro valor. Y ese valor tiene que ver con alfa y K, ¿ya? Ya, aquí Valentina dice, es proporcional a K partido por 1 más K. Ya, si bien es cierto, ustedes tienen razón que este término que está acá, lo tenemos tanto en la condición inicial como final, ¿ok? El problema que genera hacerlo proporcional solamente acá es que ustedes están omitiendo que alfa también varía. Por eso no podemos hacer la proporción directa solo acá. Hay que considerar alfa. Si variara solo acá, como cuando, por ejemplo, cambio la polaridad, ¿no es cierto? Ahí se podría hacer lo que ustedes están diciendo, ¿ya? Pero no pueden omitir alfa. Alfa también varía. Lo que sí podemos decir, ¿no es cierto? Y ahí lo dejo a criterio de ustedes, es que esto es igual a una constante por el valor que me arroja todo esto, fíjense, todo esto. Voy a marcarlo en azul. Todo esto. Todo esto tiene un valor y yo lo puedo calcular, ¿ok? Lo puedo calcular tanto para la condición inicial como para la final, ¿ok? Entonces le voy a llamar a esto el valor inicial, ¿ok? Que incluye el alfa y el K. Entonces esto va a ser igual a una constante por un valor inicial. Ustedes me lo podrían calcular, ¿ya? En el caso de abajo, la resolución final, que no sé cuánto vale, va a ser igual a la misma constante por un valor final que también ustedes lo pueden calcular. ¿Por qué? Porque tienen el nuevo alfa y el nuevo K. ¿Ok? O sea, ustedes podrían hacer una regla de tres. Y esa es una forma de hacerlo. ¿Cuál es el lío de hacerlas mediante esa forma? Creo yo. El lío es solamente tiempo, ¿eh? No tienen ningún lío detrás. El lío es que ustedes, si bien es cierto, tienen el alfa, selectividad, y el K en la condición final, ¿no es cierto? Tienen esto, lo podrían calcular. Lo que no tienen directamente, pero igual es fácil de calcular, ¿no es cierto? Es que ustedes tienen el K calculado, por ejemplo, para la especie 4, ustedes saben que vale 6,5, no tienen el alfa, pero lo podrían calcular, es bien rápido de hacer, ¿ya? El alfa de la condición inicial, ¿ok? Lo podrían hacer. Háganlo, miren, háganlo. Por ejemplo, a Liliana le da 1,08. Ese 1,08 es la selectividad de la condición inicial, Liliana. ¿Sí? Ya. Sacámoslo. Entonces, ¿cómo sería esto? Sería la resolución inicial, 0,71, es a flecha. ¿Es a qué? A una constante. ¿Por qué le pongo una constante? Esa es la eficacia, ¿ya? Por el alfa, que es 1,01, pero no hay que poner 1,01.
hay que poner por, díganme si me entendieron, 1,08, perdón, 1,08. Es 0,08. ¿Por qué 0,08? Fíjense. Porque si el alfa vale 1,08, esta resta que está acá sería 1,08 menos 1, 0,08 dividido en 1. ¿Ok? O sea, es 0,08. Si tu alfa vale 1,08, el término completo del alfa, que incluye una división y una resta, ¿no es cierto?, sería 0,08. Pero falta el K. Ah, ya, ¿de dónde salió el 0,08? Recuerden que este término que está acá, voy a borrarlo acá. Recuerden que este término que está acá, el alfa, ¿no es cierto?, este término completo de selectividad incluye el alfa. Entonces, aquí ustedes acaban de decirme que en la condición inicial, la selectividad, el alfa, vale 1,08. Por lo tanto, todo este término sería, voy a poner aquí entre paréntesis, 1,08 menos 1 dividido en 1. ¿Ok? Eso me va a dar 0,08, toda esa división. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el alfa, lo que está marcado en rojo ahora, que voy a marcar en rojo, el alfa es el que vale 1,08, no toda la división. No sé si se entiende. Y hay que hacer este mismo cálculo para el K, ¿ya? El K que va en la expresión de Purnell es el K de la segunda especie que eluye, en este caso la 4, ¿ok? Es decir, en la condición inicial, este K vale 6,5. Recordemos que vale 6,5. ¿Por qué? Porque el tiempo de retención de la especie 4 es 7,5. Por lo tanto, si el K vale 6,5, toda esta división vale 6,5 dividido por 7,5. Toda esta división que estoy marcando acá, toda esta división vale 6,5 dividido por 7,5. Es 1 más 6,5. Esto da 6.5 dividido en 7.5, 0,87. ¿Ya? El segundo término, por lo tanto, que va acá es 0,87. ¿Ok? Ahí tienen ustedes la primera regla de 3 que pueden hacer. 0,71 es a 0,08 por 0,87. Esa es la primera regla de 3. ¿Ok? Y la segunda regla de 3 es la segunda resolución, que no sabemos cuánto vale, pero sí sabemos a qué es proporcional la segunda división, ¿ya? Pero la segunda resolución es proporcional al nuevo alfa, ¿ok? Recordemos que el nuevo alfa vale 1,64, la nueva selectividad, por lo tanto, si vale 1,64, quiere decir que esto es proporcional a una constante, la misma constante, por el término alfa, que el término alfa es alfa menos 1 partido por alfa, es decir, va a ser 1,64, que es el valor que está acá. 1,64 menos 1 partido por 1,64, ¿no es cierto? Y aquí me acabo de dar cuenta que me equivoqué en el caso anterior, pero ya, vamos a verlo. Vamos a hacer la resta. Entonces, esto da 0,64 dividido por 1,64, 0,39 da este valor. Voy a poner acá. 0,39. ¿Ya? Ya, aquí este 0,08 me equivoqué, perdón. Este no vale 0,08, este término que está aquí. ¿Cuánto vale el valor correcto? El alfa inicial es 1,08, y claro, 1,08 menos 1 es 0,08 efectivamente, pero no está dividido por 1, está dividido por 1,08, o sea, es un valor un poquito distinto. 0,08 dividido por 1,08.
Esto da 0,074. Lo hemos hecho. Ahí. Eso es lo que me da el término alfa, ¿no es cierto? Considerando toda esta división que está acá. A ver, voy a borrar todo esto porque aquí hay un enredo, ¿no es cierto? Entonces, los que me preguntaban que no entienden el 0,08, bueno, estaba malo, es 0,074. ¿De dónde surge el 0,074? Surge de este término, asumiendo el alfa que a usted le había dado inicialmente, que era 1,08. O sea, si yo aplico este alfa acá, me va a dar 0,074. ¿Ok? Si yo aplico el K de 6,5 de la especie 4 acá, ¿no es cierto? ¿Ok? Me va a dar este término 0,87. Ahora, cuando yo aplico la selectividad, me va a hacer la hora, disculpen. Cuando aplico yo la selectividad en la condición 2, el nuevo pH, selectividad 1,64, lo aplico acá, al término que es alfa menos 1 partido por alfa, esto me va a dar 0,39, ¿ok? Y si ustedes aplican el nuevo K de la especie 4, ¿no es cierto? Que el nuevo K de la especie 4 era, ¿cuánto era el nuevo K de la especie 4? Se me olvidó. 4,92, perdón, aquí está. Si ustedes aplican el nuevo K de la especie 4 acá, ¿ok? Esto les va a dar un nuevo término, ¿ok? Que esto sería 4,92 dividido por 5,92. 4,92 dividido por 5,92, eso da 0,83. Ahí tienen ustedes la regla de 3 que pueden hacer, ¿ya? Y con eso podrían calcular cuánto vale la nueva resolución, ¿ok? Aquí lamentablemente el pH afecta no solo acá, sino que afecta acá y a alfa. Oh, perdón. Ahí, ¿ya? El dato que ocupé para que me diera 0,83 es el K de la especie 4 en la nueva condición. ¿Cuánto vale el K de la especie 4 en la nueva condición? 4,92. Siempre la expresión de Purnell vale el K de la segunda especie, de la pareja, no el de la primera. Ustedes me dirán cuánto les da la resolución, pero ya estamos a la hora, no quiero abusar de su tiempo libre. Pero lo que sí debiera darle más alto, mucho más alta, la resolución. Claro, hay que multiplicar 0,33 por 0,89, eso les va a dar un valor. Hay que multiplicar 0,074 por 0,87, se les va a dar otro valor. Y ahí tienen la regla de 3, porque la constante, que en esa constante está la eficacia, ¿no es cierto? La constante se va a anular, porque es la misma constante. Y esta constante, ¿por qué puse constante? Porque en esta constante está n. Y n no cambia por una variable termodinámica. Al menos eso dice la teoría. Ya. Entonces, si alguien le dio el valor para ponerlo, 3,58. Ya, ese valor es lógico. ¿Ya? La nueva resolución dio un valor mucho más alto. Y era esperable. ¿Ok? 3,58. ¿Por qué era esperable? Por una razón bien simple, porque la selectividad aumentó enormemente. Pasamos de una selectividad 1,08 en la condición inicial a una selectividad 1,64. Aumentó muchísimo la selectividad. ¿Ya? Vamos a dejar hasta aquí, disculpen que me haya pasado tanto, y disculpen tanta raya. Quedó todo rayo. Nos vemos en la próxima sesión. La próxima sesión les voy a dar una tarea parcial de esto, pero como me quedó una cosa pendiente, la voy a dar la próxima semana. Que estén bien y cuídense. Saludos. Chao, chao.